Hola, buenos días. Este jueves pasado en Geopolinómicos os explicamos una noticia en la cual decíamos que en Yemen, en la zona de los hutíes, ha llegado una delegación de sauditas y diplomáticos del Sultanato de Omán para intentar llegar a algún tipo de acuerdo con los hutíes en la guerra entre civil e internacional que les enfrenta desde 2015 aproximadamente. En este vídeo vamos a intentar explicar eso un poco más, un poco mejor, haciendo referencia a por qué comienza esa guerra civil, quiénes son los grupos que combaten entre ellas, qué es lo que ha pasado hasta ahora y, sobre todo, lo más importante, qué es lo que ha ocurrido ahora, qué es lo que está ocurriendo y, sobre todo, lo que esperamos para que ocurra en el futuro. Al principio pensábamos ponerle como título a este vídeo una pregunta, hacia un acuerdo en Yemen, pero vamos a ser más optimistas, quizá más por el deseo que por otra cosa, y lo vamos a titular Paz para Yemen, porque la verdad es que les hace falta. Yemen es un país que ha sufrido un enfrentamiento militar tremendo durante estos últimos 8 años. Se calcula que más o menos desde de los 15, 16 millones de habitantes del país han muerto medio millón, casi la mitad en la guerra, en los enfrentamientos, y casi más como consecuencia del hambre provocada por el hecho de que los enfrentamientos militares han impedido que la ayuda humanitaria llegase a ninguna parte de Yemen. Ha sido una cosa, en términos porcentuales es tremendo. Imaginaos que sobre 15, 16 millones de habitantes, medio millón es uno de cada 30, un 3% de la población diezmada, desaparecida. Por tanto, lo mejor que se puede decir es que esta noticia consideramos que es el punto de partida de un proceso de paz para Yemen que por lo menos, evite las terribles consecuencias que ha tenido esta guerra civil e incivil durante los últimos 8 años. Para entender qué es lo que ha pasado en Yemen, hay que referirse primero a la geografía y después a la política. La geografía lo veréis inmediatamente por qué. Este es el mapa de Yemen. Yemen está al sur de la península arábiga, que como sabéis es un desierto, bueno, enorme, tremendo. Pero claro, ¿dónde se puede vivir bien en un desierto? ¿O se puede vivir relativamente bien? Pues en las zonas donde hay montañas. Entonces, como veis en Yemen, las zonas donde hay montañas están aquí, en el oeste. El resto del país, todo esto de aquí hacia el este, es un desierto donde vive muy poca gente. Por tanto, los grupos políticos y la población está concentrada aquí, en el oeste, y el resto, no quiero decir que no sirva para nada, pero está relativamente poco poblado. Y el enfrentamiento se ha dado entre los grupos que viven en el oeste, en estas montañas, desde otro punto de vista. Ese es el punto de partida. Ahí es donde se encontró el enfrentamiento. Luego, desde el punto de vista político, ¿qué es lo que tenemos? Es político y es religioso. Yemen, como buena parte de los países de esta zona y de muchas otras zonas, está repartido entre comunidades distintas, por lo menos podemos decir que distintas, y en muchos casos, desgraciadamente, enfrentadas. En este caso, en lo que estamos hablando, la comunidad más importante, la que más nos afecta a nosotros, es la que está representada por este señor, Abdul Malik al-Houthi. Es una foto antigua, no he conseguido una foto relativamente moderna. Abdul Malik al-Houthi es el que da el nombre a los hutíes, que en realidad el nombre que tiene es algo así como Ansar Allah, que es un movimiento religioso de carácter chiita. Esto tengo que subrayarlo con bastante claridad. Los hutíes son chiitas, aunque no son chiitas como los iraníes. Esto es muy complicado. Dentro del sismo hay varios grupos y subgrupos como consecuencia de factores históricos. Pero bueno, en el fondo son chiitas, lo cual les alinea con Irán, mientras que el resto del país, y desde luego Arabia Saudita, son sunitas, son tradicionales, son el procedimiento, el planteamiento conservador habitual en el Islam, que consideran a los chiitas como herejes en muchos casos. Bueno, estas dos comunidades habían coexistido más o menos hasta 2014, 2015. El presidente era un tal Saleh. En 2015 las elecciones las ganó Hadi, un representante del sunismo, y eso desencadenó un enfrentamiento muy claro con los chiistas de los hutíes,
que no estaban de acuerdo con ese planteamiento. Los hutíes querían imponer sus planteamientos en todo el país, entero, en Yemen, y empezaron una guerra de enfrentamiento contra Saleh. Al principio lo capturaron en la capital, que es Sanaa, que está en las montañas al noroeste. Lo hicieron prisionero, sin más, e intentaron extenderse por el resto del país sin éxito. No lo consiguieron. En un momento determinado, en 2015, Saleh se escapó de la prisión o del sitio donde lo tenían encerrado los hutíes y se fue a Adén. Y ahora, perdonad que vuelva otra vez al mapa, porque si no se entiende poco. Esta zona en naranja es la zona de los hutíes fundamentalmente, y aquí al sur está Adén, que es a donde se escapó Salah para huir de la captura en la cual lo tenían los hutíes. La consecuencia de esto fue inmediata. Los hutíes querían imponer su dominio, como os he comentado, en todo el país, y lógicamente los no hutíes, el resto de la población, no querían que le hiciese. En ese momento se desencadena una intervención de una coalición internacional liderada por Arabia Saudita con el objetivo de restablecer, comillas, la autoridad del presidente votado, Hadi, contra el cual se estaban enfrentando los hutíes. Al presidente votado en las elecciones, a Hadi, le apoyan Arabia Saudita, le apoya Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Dubái, etcétera, etcétera. Los estados de la zona, que fundamentalmente son sunitas, también Marruecos y Jordania, por cierto, aunque estén un poco más lejos. Mientras que al antiguo presidente Salah le apoyan los hutíes, o más bien podríamos decir al revés, que Salah apoya a los hutíes porque son los únicos que están de su parte, y le apoyan los iraníes. A partir de ahí comienza una guerra político, fundamentalmente política, pero también en gran medida religiosa, entre los hutíes, que están situados, como veis, este mapa aparece aquí, espero que se vea con más claridad, en esta zona que está aquí en marrón, es la zona en la cual se quedaron los hutíes, aquí en medio está Sanaa, la capital, mientras que el resto de partidos y grupos políticos de Yemen y las fuerzas de la coalición liderada por Arabia Saudita se extienden en el sur y en la costa. El resto del territorio, como os he dicho, es un desierto terrible donde vive muy poca gente y por tanto no era relevante. Consecuencia fundamental, 8 años de guerra, 8 años de enfrentamiento con muy poco cuartel entre las tropas de la coalición liderada por Arabia Saudita y los hutíes. Al principio se pensaba que Arabia Saudita y la coalición internacional conseguiría desalojar rápidamente a los hutíes de esa zona. Por cierto, aunque no intervinieron en la coalición, Estados Unidos estaba apoyando a Arabia Saudita y a la coalición internacional porque quería deshacerse de los hutíes, que son chiitas y por tanto cercanos a Irán. Eso hay que tenerlo en cuenta. No intervienen para nada, ni armas ni nombres. Pero bien, desde el principio se vio con bastante claridad que las fuerzas estaban bastante parejas. Arabia Saudita tenía un ejército más grande, mucho más moderno, pero los hutíes tenían más soldados, conocían muchísimo mejor el terreno, combatían bastante más. Y esto a lo mejor os suena de otras cosas que están pasando ahora. Y desde el principio lo que tenemos es un enfrentamiento encarnizadísimo. Por parte de la coalición internacional no pueden conquistar apenas territorios porque no tienen, el ejército no es lo suficientemente potente. Tienen muchísimas armas, pero no son capaces de combatir y derrotar a los hutíes, y lo que hacen es crear un bloqueo tanto naval como aéreo de todo el territorio que controlan los hutíes. ¿Problema que genera esto? Fundamentalmente, desde mi punto de vista, pues que en esta costa oeste, que es la costa que da al Mar Rojo, la coalición internacional bloquea los puertos por los cuales puede llegar cualquier tipo de armas, suministros, pero también ayuda internacional humanitaria a los hutíes, sobre todo el puerto de Hodeida. Y eso es lo que desencadena, aparte del enfrentamiento militar, que es tremendo, la crisis humanitaria en el país. Las cifras son muy difíciles de calcular. Se supone que entre medio millón y 1 millón de habitantes se han visto desplazados a campamentos de refugiados. Muchos han muerto porque no llegaba la comida directamente, no podemos decir otra cosa, porque no había medicinas, porque no había absolutamente nada. Y mientras tanto los hutíes, que evidentemente tienen mucha menos fuerza militar que la coalición internacional, lo que hacen es lanzar ataques aislados con misiles, con cohetes, contra objetivos concretos en Arabia Saudita. Por ejemplo, hace casi un par de años
bombardearon una refinería que tiene Aramco bastante cerca de la capital, lo cual fue muy sorprendente. Llamó la atención mucho el hecho de que los hutíes fuesen capaces de atacar con cohetes una refinería de Aramco, que es como decir, podemos amenazar vuestro poder económico. Eso llamó mucho la atención en su momento. Incluso el año pasado, en 2022, hubo rumores de que los hutíes estaban dispuestos a atacar el desarrollo del Gran Premio de Fórmula 1 de Arabia Saudita que se desarrolla en Jeddah y que no está demasiado lejos, no está demasiado lejos de las posiciones que ellos tienen. Al final no ocurrió, pero hubo muchísimos enfrentamientos. Hace ya más de un año, año y medio aproximadamente, que era evidente que las dos partes no conseguían progresar en esa guerra. La coalición liderada por Arabia Saudita ha fracasado, hay que decirlo claramente, en su intento de expulsar a los hutíes de la zona de Sanaa y el oeste y centroeste del país que controlan. Y por otro lado, lógicamente, los hutíes no tienen ni soldados ni armamento suficiente como para lanzarse a atacar a las tropas sauditas. Al principio se lo hicieron, en 2015. Incluso ocuparon dos pequeñas zonas del sur de Arabia Saudita que son limítrofes con Yemen. Después se tuvieron que retirar de allí. Entonces, esto cada vez fue más claro. Pero mientras tanto, teníamos a Arabia Saudita liderando la coalición y machacando a los hutíes, y los hutíes con el apoyo de Irán, o a veces uno no sabe si los hutíes estaban siendo apoyados por Irán, o Irán utilizaba a los hutíes para atacar a Arabia Saudita, atacando objetivos puntuales en Arabia Saudita y amenazando con hacerlo en otros sitios. Esta situación estaba estancada ya hace bastante tiempo, cuando hace un año, ya sabéis que el Ramadán musulmán no se desarrolla siempre en las mismas fechas por razones de calendario, pero hace un año aproximadamente, a principios de abril, empezaba el Ramadán y las dos partes llegaron a un acuerdo de alto el fuego provisional por 4 meses. El motivo era, lógicamente, el comienzo del Ramadán. Los dos somos musulmanes, unos sunitas, otros chiitas. Vamos a acordar un alto el fuego durante 4 meses a ver qué efectos tiene eso. Y los efectos, evidentemente, fueron positivos, no hubo enfrentamientos, pero seguía la situación de bloqueo en los puertos y en los aeropuertos y seguía la diferencia militar. Ese acuerdo termina en octubre del año 22 y no se renueva. Pero curiosamente, tampoco hay ataques, ni ataques de los hutíes contra objetivos concretos en Arabia Saudita, ni avances de las tropas internacionales. Parece que los dos bandos son conscientes de que tienen bastante poco que ganar. Y eso, pensad que estamos hablando desde octubre, estamos hablando ahora ya en abril, 6 meses después. Por tanto, durante 6 meses, sin acuerdo específico de ningún tipo, lo que tenemos es un alto el fuego, o más bien un armisticio tácito entre las dos partes. ¿Y esto cuánto dura o qué es lo que está pasando ahora para que haya una delegación de sauditas y de representantes de Omán que vayan a hablar con los hutíes? Pues lo que está pasando fundamentalmente, ya lo veremos, está aquí, perdona un momento, es esto. Esto ya lo hemos comentado en algún Geopolinómicos. En marzo de este año, con la mediación china, Arabia Saudita e Irán llegaron a un acuerdo para restablecer sus relaciones diplomáticas. Diríamos, ¿esto qué tiene que ver con el conflicto? Pues tiene muchísimo que ver con el conflicto, porque Arabia Saudita es la cabeza de la coalición internacional, mientras que Irán es el soporte fundamental de los hutíes. Fue muy llamativo que prácticamente 2 días después de este acuerdo, de esta foto más bien, el acuerdo estaba hecho antes, la foto fue un post posterior, se produjo el primer intercambio de prisioneros entre los hutíes y las tropas de Arabia Saudita. Eso fue súper llamativo. Todos tuvimos la sensación en ese momento de que estos son prisioneros sauditas que son liberados por los hutíes, de que ese acuerdo ya estaba cocinado antes de que se diese publicidad a la decisión de Arabia Saudita y de Irán de restablecer relaciones diplomáticas, porque esto fue 2 días después. Estas cosas no se hacen así de fácilmente. Y han seguido habiendo acuerdos y conversaciones entre las dos partes para intercambiar prisioneros, lo cual es muy significativo de lo que está pasando. Bien, esto ha generado una dinámica muy positiva. Os hemos comentado en alguna de las noticias que el rey Salmán de Arabia Saudita ha cursado una invitación formal al presidente iraní, Ebrahim Raisi,
para visitar el reino. Y el gobierno de Irán ha dicho que sí, está de acuerdo, no hay todavía fecha, lógicamente, pero están totalmente de acuerdo en ir, lo cual significa que entre ellos hay muchísimas conversaciones. Y el otro día, el fin de semana pasado, se desplazó a Teherán una comisión, digamos, de representantes de Arabia Saudita, pero no ministros ni subsecretarios, sino técnicos de distintos departamentos o ministerios para hablar con sus contrapartes iraníes. Eso significa que tenían el visto bueno de sus jefes, por así decirlo, para llegar a acuerdos técnicos concretos, que es lo mejor que puede pasar en este tipo de cosas. Bien, y ahora vamos a la noticia que hemos comentado al principio, la que dimos el jueves. Una delegación de funcionarios de alto rango de Arabia Saudita y diplomáticos de Omán se desplazan a Saná para entrevistarse con los hutíes e intentar llegar a un acuerdo que equilibre la situación entre los dos bandos que todavía existen. Está el bando de los hutíes, el antiguo presidente Salah, si queréis, chiitas, y el bando de los sunitas, el antiguo, nuevo, no se sabe bien qué, presidente Hadi, repartiéndose el país. ¿Y quién va para allá? ¿Quién va a Saná, donde por cierto han sido recibidos con todos los honores por el Consejo Revolucionario de los hutíes? O sea que esto también está pactado. Por un lado van los sauditas, que son la cabeza de la coalición internacional, pero por otro lado, y es muy interesante, van diplomáticos de Omán. ¿Por qué es significativo que vayan diplomáticos de Omán? Pues lo vamos a ver primero por una razón de mapa que tenemos aquí, ya perdonaréis, cuando ampliamos esto. Si os dais cuenta, Omán es el vecino por el sur del Yemen. El Yemen ocupa, digamos, la parte sudoccidental de la península arábiga, mientras que, Omán, la parte sudoriental, y Yemen, la parte sudoccidental. Son vecinos y, por tanto, están muy interesados en que relaciones están bien. Segunda cuestión, los omaníes no han formado parte de la coalición internacional desde el principio. Se negaron, porque hay mucha relación entre tribus y clanes de Omán y tribus y clanes de Yemen, y se temían verse involucrados en este tema. Y la tercera cuestión, que también es relevante, es que los omaníes, que son musulmanes, como es lógico, pertenecen a otro grupo que no son ni sunitas ni chiitas, son ibadíes. Y esta rama del Islam es una rama que comenzó relativamente pronto, en torno al año 680. Hay que tener en cuenta que Mahoma muere en 632 y la expansión del Islam comienza a la muerte de Mahoma, en 632. Pues en 680 se funda esta rama ibadí en Basora, es una parte de Irak. Luego ha tenido muchísimos desarrollos en muchos países y la gran mayoría de los musulmanes de Omán son ibadíes, es decir, no son ni suníes ni chiíes, lo cual les hace muy buenos interlocutores para discutir cuestiones entre dos grupos religiosos y políticos que no son ellos, los chiitas hutíes, los sunitas de Arabia Saudí, la coalición y los que apoyaron al antiguo presidente. Y además, en general, la posición de Omán en los últimos años dentro de la península arábiga ha sido bastante especial. Pertenece a todos los organismos que existen en la zona, pero siempre con cierta distancia. Y la gestión del sultán Qaboos, que en un momento os lo comentamos en uno de los geopolinómicos, ha sido bastante cuidadosa para un país que tiene relativamente poco petróleo, pero que es un país bastante pacífico y bastante bien gobernado. Entonces, parece clarísimo que lo que se pretende aquí es que los representantes de Arabia Saudita puedan tomar decisiones en nombre del gobierno de Arabia Saudita y que sean los omaníes los que actúen como de mediadores, de intermediarios entre unos y otros, porque no están ni de parte de unos ni de parte de los otros. Desde luego con el acuerdo de los hutíes, si no, esto no se puede hacer. ¿Qué esperamos que pase en los próximos meses? Pues las perspectivas yo creo que son bastante buenas. Por eso al final el nombre del vídeo será Paz para Yemen. Es un deseo, pero pensamos que sí, que puede ocurrir. ¿Por qué razón? Primero, porque ya los dos bandos se han convencido de que no van a ganar. La coalición liderada por Arabia Saudita ha atacado con bastante fuerza los objetivos hutíes durante muchos años. Ha conseguido desplazarles de algunos sitios, pero de otros no, de ninguna de las maneras, y ya son conscientes de que con las tropas que tienen, el armamento que tienen, ellos solos no consiguen desplazar a los hutíes de allí. Y a su vez los hutíes,
que están muy, muy, muy machacados, tanto por la guerra como por la devastación causada por las hambrunas, etcétera, etcétera, son conscientes de que no van a conseguir controlar el resto del país. Eso, ambas partes son conscientes. Estamos en una situación de pausa técnica o tregua técnica porque ambas partes son conscientes de que cualquier progreso es costosísimo, en vidas, claro, desgraciadamente, y no les da ninguna de las ventajas. Esto es una desgracia, pero es una de las razones que hace que se lleguen a acuerdos. A lo largo de la historia siempre ha sido así. Cuando dos partes se matan encarnizadamente y llega un momento en que se dan cuenta que no pueden progresar, pues quizá es el momento de llegar a un acuerdo. Por eso las perspectivas no son nada malas. ¿Qué tipo de acuerdo puede ocurrir? Bueno, evidentemente, lo primero y principal es permitir el intercambio de prisioneros. Ya se está produciendo y eso será bastante rápido, porque las negociaciones técnicas para ese tema son muy fáciles. Segundo, levantar el bloqueo aéreo y bloqueo naval, sobre todo para liberar el puerto de Hodeida y para que puedan entrar los suministros, sobre todo de alimentos y de productos farmacéuticos y médicos, a los hutíes que están viviendo en muy malas condiciones en esa zona. Y tercero, intentar llegar a algún tipo de acuerdo entre ambas partes. ¿Qué tipo de acuerdo? Bueno, a partir de los acuerdos, este tipo de acuerdos tienen dos partes. Uno, el nombre, que suele ser muy rimbombante, muy largo, muy complicado, etcétera, etcétera. Y luego la sustancia. La sustancia de este acuerdo solamente puede ser una, y es que se reparta de una forma u otra el Yemen en dos países distintos, o si queréis, en un solo país, con dos zonas de jurisdicción absolutamente distintas entre ellas. La fundamentalmente hutí, centrada en torno a Saná, y la fundamentalmente suní, centrada en torno a Adén y parte del desierto. Ese es el único acuerdo al cual se puede llegar. Ya digo, a esto se le pueden poner todo tipo de nombres, rótulos, banderas, todo lo que queráis, ¿eh? Pero la esencia es esa del asunto. O crear dos países, o mantienes la ficción de que hay un solo país, cosa que pasa muchas veces, ¿eh? Pero hay dos comunidades que se autogobiernan absolutamente por su cuenta. ¿Esto tiene ventajas? Pues la verdad es que en este momento tiene ventajas para todo el mundo. Para los hutíes, que están, ya digo, la población está machacada por los años de guerra, porque pueden por lo menos desarrollar hasta cierto punto su economía y mantienen su, comillas, independencia en esa zona. Para Arabia Saudita, porque la guerra le está costando carísima. Es demasiado caro, está incidiendo incluso en los asuntos internos de Arabia, le pesa en las finanzas y no consigue absolutamente nada. Y finalmente también es una cierta ventaja para Irán porque estabiliza un frente a los cuales estaba prestando atención. Los iraníes tenían que apoyar de una forma u otra a los hutíes y eso generaba muchísimas tensiones. Dentro de un marco en el cual tanto Irán como Arabia Saudita quieren reducir las tensiones entre ellos, van a seguir siendo enemigos, evidentemente, pero quieren reducir las tensiones, hacer esto, llegar a este acuerdo, el que sea, ya digo, me da igual el nombre que le den, en Yemen es positivo también para ellos. Por tanto, después de 7 o 8 años de matanzas, que no hay que olvidar en absoluto, esto no es una cosa que se consigue como consecuencia de la convicción, sino como consecuencia de los duros hechos de la realidad militar, después de tantos años de matanzas, parece bastante probable que nos encaminemos a una situación de paz, o al menos de no guerra, y de coexistencia entre dos comunidades en Yemen, que es lo mejor que puede pasar. Llegar a un acuerdo general en principio sobre todos los componentes de la historia de Yemen es imposible. No, eso es imposible. Cada grupo domina sus zonas, pero llegar a un reparto que permita a la gente vivir en paz ya es una ventaja extraordinaria. Por tanto, esperamos que esa noticia que os dimos el jueves venga acompañada en un lapso no inmediato. Esto lleva tiempo, lleva meses, tiene varios procesos. Primero viene la liberación de prisioneros, luego vendrá el desbloqueo naval y aéreo de los puertos para que accedan los convoyes y tercero, habrá que crear algún tipo de arquitectura institucional entre las dos partes que más o menos estén convencidos, todos ellos. Pero es probable que podamos ver esto en los próximos meses, lo cual sería una gran noticia, sobre todo para los yemeníes.